Día 351. Explicación de Filipenses 1 al 4. Hoy, en nuestro plan del Nuevo Testamento, terminamos el libro 16 y en nuestro plan de lectura de toda la Biblia terminamos el libro 55. Conocimos por primera vez a los filipenses en Hechos 16. Aquí va un breve recordatorio. Filipos es el lugar donde Pablo y Silas fueron arrestados, y Dios usó esa situación para salvar al carcelero y a toda su familia. También es donde conocimos a Lidia, cuya familia entera se convirtió al cristianismo, y donde se encontraron con una joven endemoniada a la que liberaron tanto del demonio como de la esclavitud. Hoy, Pablo escribe una carta llena de ánimo a la iglesia de ese lugar. Desde el primer día han tenido una relación especial con él. Pablo plantó esta iglesia, la ha visto crecer y está convencido de que Dios completará la obra que comenzó en ellos. Repite esta idea varias veces en esta breve carta. En 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 2:12-13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo indica que es Dios quien realiza las buenas obras por medio de ellos, e incluso quien crea en ellos el deseo de hacerlas. Aquí hay una aclaración importante. La exhortación de Pablo a ocuparse de su propia salvación no es un llamado a descubrir cómo salvarse a uno mismo. Si eso fuera posible, no necesitaríamos un Salvador. El contexto aquí, y en todo lo que Pablo dice, deja claro que está hablando de vivir vidas que demuestren la gratitud y el asombro que sentimos hacia Dios por habernos salvado. Esto apunta al proceso de santificación, en el que Dios obra en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Los filipenses ya han visto de primera mano cómo responde Pablo al estar en prisión. Cuando lo encarcelaron, él lo usó como una oportunidad para compartir el Evangelio. Existe una buena probabilidad de que aquel antiguo carcelero sea una de las personas que está leyendo esta carta. Y ahora Pablo está de nuevo en prisión, probablemente en Roma en este momento, y sigue cantando la misma melodía, el Evangelio de Cristo todo el día. Sabe que sus pruebas no carecen de propósito, incluso pueden hacer que nuestra confianza en Cristo aumente. Dice que no sabe cómo se desarrollarán las cosas, pero está esperanzado, confiado y rendido. Se muestra bastante vulnerable y dice algo así, mira, preferiría simplemente pasar de la muerte al otro lado y estar con Jesús ahora mismo, pero, por otro lado, probablemente sea mejor para vosotros que yo me quede un poco más. Así que supone que eso es lo que Dios tiene preparado, pero está bien con cualquier resultado. Anima a los creyentes a ser firmes frente a la persecución, a no dejarse intimidar por ella. Y en 1:29 dice algo que ninguno de nosotros quiere oír, que no solo se nos ha concedido creer, sino también sufrir. Ese no es precisamente el premio que yo esperaba, me interesan más las coronas. Pero continúa diciendo que debemos vivir en armonía en medio del sufrimiento. Esto es importante, porque el sufrimiento puede sacar lo peor de una persona, puede hacernos irascibles, egoístas y vivir desde una mentalidad de escasez. Por eso Pablo les recuerda que consideren a los demás como más importantes, no iguales, sino superiores, que miren por los intereses de los otros. Eso fue lo que hizo Jesús, después de todo. En esta carta, Pablo también destaca la obra de Dios a través de Timoteo y Epafrodito. Conocimos a Timoteo en Hechos 16, es el gentil al que Pablo circuncidó antes de enviarlo a predicar el Evangelio, para que los judíos con los que se encontraran no pudieran desacreditarlo por ese motivo. Pablo dice a los filipenses que espera enviarles pronto a Timoteo. Mañana leeremos la primera carta de Pablo a Timoteo. Hablando de la circuncisión, Pablo les advierte acerca de las personas que insisten en ella, porque están añadiendo algo al Evangelio. Pablo dice, mirad, como judío, obviamente estoy circuncidado, y puedo deciros que eso no tiene ningún impacto en mi relación con Dios. De hecho, toda mi lista de credenciales no significa absolutamente nada en comparación con conocer a Jesús. Todo aquello por lo que trabajó tan duro y todo lo que le fue dado por privilegio es basura. La palabra que Pablo usa aquí para basura o desecho sería una grosería en el lenguaje moderno. Así de fuerte es el contraste entre lo que el mundo valora y el valor incomparable de conocer a Jesús. Pablo dice que conoce a Jesús, pero quiere conocerlo más. Sigue adelante, se esfuerza, nada en Pablo está en punto muerto. Anima a los filipenses a hacer lo mismo, porque parece que ha habido algunas personas en su iglesia que se han apartado de Cristo.
Luego Pablo se vuelve para agradecer y animar a quienes han permanecido firmes a su lado. Menciona a 2 mujeres que han sido colaboradoras con él en el ministerio. No lo sabemos con certeza, pero podrían ser del grupo de oración de Lidia en Hechos 16, o quizá una de ellas sea incluso aquella joven que había estado endemoniada. Jesús tuvo a una mujer que antes había estado endemoniada en su círculo cercano, así que ¿por qué no Pablo también? Si como sea, hay una ruptura entre estas 2 mujeres, y Pablo quiere ayudar a restaurar la relación. Les dice que se regocijen, que sean razonables, que sean personas de oración y que vivan en paz. Todas estas cosas están conectadas en una misma línea de pensamiento. El gozo marca el tono, orienta nuestros corazones hacia Dios y su bondad. Y cuando ese es nuestro enfoque, podemos avanzar por la vida con sensatez. Otra traducción usa la palabra mansedumbre aquí, porque si tienes un argumento razonable no necesitas presentarte de manera exaltada, puedes ser racional y amable. Y cuando eres consciente de la cercanía del Señor, como dice Pablo en la línea siguiente, no tienes que esforzarte ansiosamente por nada. Se puede confiar en que Él actuará a tu favor. Así que háblale de lo que necesitas y deseas, preséntale tus peticiones. Y la paz que viene de confiar en Él, de hablar con Él y de recordar su cercanía, actuará como un guardia a la puerta de tu corazón y de tu mente. Si alguien tiene experiencia en presentar argumentos razonables sin exaltarse y en tener paz en situaciones que invitan a la ansiedad, ese es Pablo. Ha pasado por todo tipo de pruebas y desde esa perspectiva dice, he aprendido que solo hay una cosa que realmente importa. Sé que tenga abundancia o necesidad y sin importar los desafíos o las bendiciones que enfrente, con Cristo puedo soportarlo todo. Agradece a los filipenses por ayudarle económicamente en la prisión, le han enviado ayuda y él está agradecido, porque en esa época los prisioneros dependían de sus amigos para su sustento. Había personas acomodadas en Filipos, como Lidia, pero es posible que otros se hayan esforzado mucho para enviar recursos a Pablo. Estas personas han sido repetidamente muy generosas con él de maneras en que otras iglesias no lo han sido. Por eso les recuerda, así como vosotros habéis provisto para mí, Dios está proveyendo para vosotros. Mi pasaje favorito está en 4:8-9, donde Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si hay alguna virtud, si algo merece alabanza, en esto pensad. Si yo paso mis pensamientos por esos filtros, muchos se quedarían detenidos en la primera línea, ¿es verdadero? Muchos de mis pensamientos son problemas hipotéticos o cosas que he creado en mi mente, miedos falsos. Así que uso el filtro de la verdad para bloquearlos. Tampoco pasarían la mayoría de los otros filtros. Pero el Evangelio de Cristo cumple todos los criterios de los que Pablo habla, verdadero, honorable, justo, puro, amable, digno de admiración, excelente y digno de alabanza. Es todo eso y más. Por eso me alegra tanto que estemos dedicando cada día a recordar a nuestros corazones en qué deben pensar. La palabra de Dios entra primero en nuestro cerebro, luego en nuestro corazón, desde donde puede ser bombeada a través de toda nuestra vida, a cada parte de nuestro ser, para echar raíces y dar fruto en cosas como el gozo, la mansedumbre, la oración y la paz. Dios es todas esas cosas hermosas, y al fijar nuestros ojos y nuestra mente en quien Él es, nuestros pensamientos se llenan de belleza.